Por algún motivo arrancamos por donde definitivamente no es. Y es que escuchamos quizá esa voz interior, tenemos esa intuición si se quiere, pero en general sucumbimos a la presión de lo exterior por miles de millones de motivos. Ahora bien, este juego entre pulsión interior y presión exterior nos va llevando a un montón de circunstancias en las que llega un momento en el que nuestro dolor y nuestro sufrimiento por no escuchar eso que sentimos adentro se hace tan grande que vencemos el miedo a la presión exterior. Y ahí es cuando entramos en crisis. Benditas crisis. Esas crisis lo que permiten justamente es que podamos atravesar una transformación. Y las más visibles en general, o por lo menos las que se están viendo más en esta edad y en este tiempo, son las profesionales. En mi caso, por ejemplo, pasé de un ingeniero industrial tradicional a pivotar completamente y empezar con negocios digitales, hablar de marketing digital, a hoy estar de lleno en la parte de espiritualidad, podríamos decirlo de alguna manera, o autoconocimiento. Y no porque me fuera mal, tampoco porque fuera un inconformista de la vida. Y seguramente que a vos te pasa algo muy, muy parecido. Es porque va pasando el tiempo y cada vez afinás más ese oído o esa sensibilidad a lo que escuchas adentro. Y vas leyendo, probando herramientas, haciendo cositas y vas viendo que un poquito avanzas y un poquito retrocedes. Y quizá va pasando el tiempo y vas viendo que hay cierta circularidad. A mí, de esa circularidad, bueno, si bien hay un montón de herramientas, hay un montón de cosas que me han ayudado a ir rompiendo un poco con eso y en parte ahora te voy a contar de qué se trata este canal y qué es lo que vamos a ver acá y por qué creo que es sumamente interesante e importante profundizar en esto. Te quería compartir el primer recurso que para mí fue un antes y un después para sacarme de ese patrón, que es este librito, que lo leí hace unos 15 años o 20 años. Se llama Autoliberación Interior. Es de Anthony de Melo. De hecho, te recomiendo cualquier cosa que encuentres de Anthony de Melo. Hoy no vamos a meternos acá, pero sí quería dejar desde el primer video para mí como una de estas piedras angulares, si se quiere, que nos ayudan a salir de ese corralito infinito. Ahora bien, no solamente hay libros, sino que hay un montón de herramientas. Desde cuestiones, terapéuticas, terapias más convencionales, menos convencionales. Capaz que escuchaste hablar del enneagrama, de la Kabbalah, diseño humano. Bueno, y cada vez es como que aparecen más. De hecho, hay como cierta tendencia, cierta moda alrededor de esto y se está empezando a contagiar de muchas malas prácticas quizá que vienen del mundo de los negocios. Pero bueno, ese será un tema para abordar en otro momento. A mí lo que hoy me importa y lo que te quiero compartir es que es bastante normal, o al menos a mí me pasaba muchísimo y muchas de las personas con las que hablo, que todas estas herramientas están buenísimas. Este libro es genial, o sea, difícilmente lo leas y digas qué porquería, qué pérdida de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que todas estas herramientas las vemos un poco distantes de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Y de hecho, por eso creé este canal. Porque la mayoría ya nos cansamos de buscar. Y justamente cuando nos cansamos de buscar es que vamos a poder encontrar. De hecho, por eso se llama Los Encontradores. Y es un espacio justamente para los que ya se le quemaron los papeles. O sea, ya no se le ocurren más ideas, han buscado por todos los lugares que tenían a la vista o cerca, ven que las recetas quizá están buenas, pero se quedan cortas, que las herramientas también son como acotadas y no logran terminar de integrarlo, en definitiva, en una cotidianidad. Y sobre todo, que siguen sintiendo esa vocecita interior que les va marcando un poco cierto direccionamiento, pero que no logran justamente. O sea, queda como algo sumamente externo, en lugar de ser algo integrable. O al menos este para mí es como mi gran dolor y el que comparto con muchísimas personas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar acá? Bueno, hace varios años que me vienen cayendo las fichas, pero en definitiva, y en este carrusel que te decía, en esta ciclicidad de no poder salir de las mismas situaciones, en definitiva, hay como 3 pilares que me di cuenta que están sumamente relacionados, que obviamente no es algo que se me haya ocurrido a mí, después encontré que tiene hasta un nombre y que
hace muchísimos, muchísimos años que existe como tal, pero el punto es que me di cuenta que cuando cambia la cosmovisión, o sea, la visión de lo que nos rodea, de la creación, del universo, como uno le quiera llamar, de repente también eso nos ayuda a hacer un cambio muy, muy grande en nuestra visión de lo que es ser humano. Y cuando cambia nuestra visión del ser humano, cambia nuestra visión de nosotros mismos. Cuando cambia nuestra visión de nosotros mismos, nos damos cuenta de que ha cambiado también la cosmovisión una vez más. Y esta espiral, que en definitiva no tiene por qué empezar de un lado o de otro, nos ayuda a ir como evolucionando en algún punto y empezando justamente a través de cambiar una pequeña cosa, cambiar el resto. Y ya te adelanto que no soy experto en ninguna de estas tres, pero en absoluto sí tengo cierta experiencia y siguen estos intentos, muchos, la gran mayoría fallidos. Pero bueno, justamente eso es lo que tengo para dar, en definitiva, esos aprendizajes y esa experiencia que hoy me está trayendo acá. En este proyecto que me entusiasma un montón, donde finalmente se dieron como un montón de condimentos para que esto exista y tenga sentido. Pero bueno, no me quiero ir, este es un video introductorio y me parece súper importante que conozcas algunas cositas, detalles mínimos míos, pero como para que puedas ir teniendo cierto criterio y entender de dónde viene o qué vivencia tuvo la persona que está diciendo lo que está diciendo. Entonces, primero lo más importante, mi nombre es Ezequiel. Nací en 1987 en Argentina, soy nieto de inmigrantes, el mayor de 4 hermanos. Me recibí de ingeniero industrial en 2013, trabajé en multinacional, en pyme, en empresa familiar, de mi familia de hecho. Fundé una startup en 2016. Y como te decía, en 2020 nació Bauti, en 2017 nos casamos con Clary. Y cuando nace Bautista, entro en una de estas crisis transformacionales y paso de el ingeniero frustrado a conectar muchísimo con la parte de negocios y marketing digital. Y ahí arranca una carrera que me llevó a que en 2022 empezar a dar conferencias por todo el mundo, literal, recorrí más de 10 países y charlas para miles de personas. Y esto realmente fue algo que me conectó un montón, pero que siempre sentí que era una gran herramienta, un lindo paso para algo muchísimo más hondo, en definitiva. Y bueno, heme aquí, en 2025, año en el que siento que hay como cierto cierre o voy viviendo un desenlace de un proceso de 14 años, pero que tiene muchísima riqueza. Y básicamente por eso es que me decidí a dar el paso de crear esto, para poder compartir toda esta riqueza que a mí me está cambiando la vida. Veo que está cambiando la vida de las personas, por lo menos más cercanas a mí, y que está mucho más cerca de lo que creo que cualquiera puede llegar a imaginar. Así que bueno, mínimamente, este proceso que hoy está teniendo un desenlace, si se quiere, o cierto cierre, o cierta integración, en 2025 arrancó en 2011, un año en el que me fui de viaje con mis amigos a vivir a Estados Unidos, trabajamos en un centro de esquí, vivíamos bien, nos la pasábamos esquiando, nos íbamos de fiesta todo el tiempo. Recorrimos, de hecho, casi toda la costa oeste en auto, íbamos a parques, a Las Vegas, a Disney, o sea, literalmente estábamos en Disney. Y en medio de esa experiencia de estar disfrutando y conociendo y expandiéndome un montón, era la primera vez que tenía que vivía un viaje de este estilo, me despertaba a la noche con una sensación de amargura tan grande. Yo lo único que podía decir era como que era un vacío existencial, como un sinsabor de la vida. Esto pasó una noche, pasó otra noche, pasó otra noche. Y lo que pasaba era que me despertaba con esta angustia. Y así como me despertaba con esta angustia y con esta sensación, me acordaba de una imagen de cuando era chiquito y mis papás me llevaban a unas jornadas de Pascua que se hacían dentro de la iglesia católica, ¿no? Bueno, cuestión que en esa experiencia en definitiva decidí que cuando volvía iba a volver a ir a una de estas jornadas de Pascua. Cuestión que esto era muy loco porque yo ya llevaba, ya casi 10 años fuera de la iglesia. De hecho, paradójicamente es como que había adquirido culpa, era lo único que registraba, de haber escuchado tantos preceptos y tanta tradición y habiendo vivido tan poca fe. Al punto que en un momento, en una oración, le pedí a Dios que me dejara en paz, que quería tener la conciencia tranquila y quería dejar de cargar la culpa por querer disfrutar
o querer buscar, en definitiva, lo que creía que era lo mejor para mí. Así que bueno, esto fue como muy loco cuando pasa todo esto, pero decidí que cuando volvía iba a hacer estas jornadas de Pascua, y ahí es como que reinició, si se quiere, mi viaje interior. Me volví a conectar con la vida interior y básicamente fue porque lo que pensé que era éxito, lo que pensé que era libertad, era un deseo completamente ilusorio. Y volví a la tradición cristiana, que de a poquito me fue llevando a la meditación cristiana, que es otro de los temas que casi que creo que sigue siendo casi tabú. Si bien las redes ahora están como abriendo un poco más el diálogo, hoy me sigo sintiendo un poco un bicho raro dentro de la misma iglesia, mucho menos raro que antes, y de hecho me encanta haber podido conectar con tantas personas que las voy a invitar acá y que van a ir compartiendo también sobre el camino y sobre esta experiencia que nos lleva en definitiva a tener una vivencia distinta. Así como mucho antes de la meditación cristiana me encontré con el enneagrama, lo malinterpreté cometí varios errores con esto que me parece que va a estar buenísimo que podamos compartir y que podamos sacarle el jugo juntos, así como cuando me fasciné por la Kabbalah. Digo, ¿cómo puede ser que algo tan interesante y una mirada tan amorosa para con uno mismo y como para el camino no nos la enseñen, no sé, en la escuela? O sea, ¿cómo no se habla más de esto, no? Y bueno, también haber tenido una experiencia muy linda con respecto al perdón. Bueno, probar diferentes terapias freudianas, junguianas. Y hace 3 años, de hecho, a cruzarme con el diseño humano, implementarlo en mi cotidianidad, en mi profesión, en mi proceso más personal. Bueno, en fin, muchas herramientas que fui encontrando a lo largo de este trayecto, que quiero compartir con vos y que quiero traer a personas que son expertas, maestras en eso, para que puedan compartir también su riqueza y ayudar al proceso personal de cada una de las personas que se puedan llegar a cruzar con este podcast. Así que bueno, ya suficiente de mí. Me gustaría cerrar con un pequeño disclaimer que lo escuché de Anthony de Melo, de hecho, y lo escucho de muchos maestros que dicen: no creas nada de lo que digo. Y esto parece una pavada, parece como hasta un tanto cliché, como que se están lavando las manos, y hay algo completamente real detrás de esto. Porque el momento en el que empezamos a creer en alguien o en algo, nos desempoderamos nosotros y se lo dimos a alguien de afuera. Y todo lo que te quiero compartir acá, así como me imagino que Anthony de Melo quiso compartir en su vida, era algo que quería compartir de fruto de su experiencia y que quería comunicar, pero para que el otro pueda hacer su propia experiencia. Así que, bueno, mi disclaimer también, ojalá puedas pasar por tu juicio, tu crítica, que me puedas compartir. De hecho, me encantaría conocer un poquito más de vos en comentarios. Sería genial poder leerte y que descartes todo lo que sentís que no va y puedas tomar aquello que te sume. Nada me haría más feliz que eso. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.